Buenos días, colchoneros. Bueno, ayer hice un vídeo, ya sabéis que a mí los martes normalmente no me toca. Suelo hacer un vídeo los lunes, otro si hay partido entre semana, tal vez alguno los viernes con alguna previa de algún partido importante. Dos, tres vídeos a la semana, los martes no me suele tocar, pero ayer saltó la noticia, ¿no? Y claro, hay que salir lo antes posible a poner los puntos sobre las Jotas, que las Jotas también tienen punto. Y sobre todo viendo que nuestros comunicadores no terminan de dar el callo como debieran, ¿no? Yo ayer publico mi vídeo del lunes y a las 4 nos despachamos con la siguiente noticia. Antiviolencia propone multas a los aficionados que insultaron a Lamine Yamal en el Clásico, pero excluye al Real Madrid. Es decir, el tremendo bluff, fraude, la tremenda mentira de antiviolencia, eh, decide que al Madrid no hay que multarle, no hay que cerrarle el estadio ni parcial ni totalmente, y que hay que poner una multa menor a los aficionados, y 4 y 5.000 euros respectivamente, y un año de privación de acceso a los estadios. El Real Madrid, insisto, se libra de ningún tipo de multa ni de sanción. Esto, bueno, inmediatamente a mí me pone los tres pelos como escarpias, los tres. Eh, Teniendo en cuenta antecedentes, el más cercano es nuestro, pero hay otro antecedente que es absolutamente sangrante, que es el del Valencia. Bien, con esto en las orejas de punta y esperando las reacciones de las personas y de los otros comunicadores del Atlético de Madrid, me enchufo ayer el programa de Uría y veo que Uría dice al respecto que está muy enfadado, que no le gustaría enfadarse, pero que él va a tener que decir las cosas muy claras. Y una vez más, Uría me deja frío. Una vez más, expone este tema de la sanción, dice que a lo mejor irónicamente les tendrían que haber sancionado con un Ave María y un Padre Nuestro y se queda ahí. Y ahí queda el tema. Joder, yo es que siempre le veo con el freno echado, macho. A mí me pone un poco nervioso este tema. Uría es el comunicador de Atlético de Madrid que más altavoz tiene, que a más gente llega, y yo creo que llega el momento, Uría, de decir un taco, de cagarse en la madre de un par de estos sinvergüenzas, de decir un poquito las cosas más como son, y de entrar más al trapo, de defender más al Atlético de Madrid y no dejarlo en tres frases. No dejarlo en tres frases, no ir con el freno de mano. Yo entiendo que los que ganáis dinero con esto, que no es mi caso, pues tengáis que ir un poquito con más cuidado de no decir palabrotas, de no atacar demasiado al Real Madrid, de no meteros demasiado tal vez con la gestión de nuestros dirigentes. Bueno, pues tal vez, pero macho, el freno echado, el freno de mano puesto, y me voy a enfadar, y yo pensé que ahí se iba a desatar la tormenta del siglo y la ciclogénesis se quedó en un chispeo. A mí me quedó, y claro, digo, pues nada, si nadie lo dice, pues una vez más seré yo el que me tenga que cagar en la puta madre de los de antiviolencia, de los de competición y de toda la cervada periodística más la mafia vikinga. En todos hay que cagarse. Bueno, yo sé, vosotros le tenéis que echar el freno de mano, que no podéis decir tacos, no tenemos que ser muy correctos en nuestras expresiones, Padre Nuestro, el Ave María y jiji, jaja, pero se están descojonando en nuestra puta cara, amigos. Se están descojonando en nuestra puta cara. Mirad lo que pasó hace un par de años, ¿vale? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Lo que pasó, vamos a centrarlo un poquito, hace un par de años. Sanción ejemplar al Valencia. Cierre parcial de Mestalla durante 5 partidos y anulada la expulsión a Vinicius, que este es el descojone más grande de la historia. Es decir, Vinicius, que le pega un puñetazo a un compañero, resulta que como le han dicho cositas, pues le anulan la expulsión. Él puede pegar puñetazos cuando Lamine Yamal, recordar que dijo que él que le parecía normal, que es lo que si le decían cosas era que él estaba haciendo muy bien su trabajo y que pasaba de ellos. Bien, pues claro, como no montó el pollo que montó Vinicius, pero Vinicius es que ya los pollos los tiene preparados. Los pollos, Vinicius, los tiene preparados. Os recuerdo que Vinicius, que cobraba 40 millones de Nike y que estaba a punto de cancelar su contrato porque quería cobrar los mismos 80
que cobran Haaland o que cobra Mbappé, llegó a esa cifra de 80 con otros 40 millones en pos de defender, de ser el estandarte de la lucha contra el racismo de Nike, ¿vale? Entonces, Vinicius tiene intereses económicos en que en torno a él haya racismo. Y entonces, él cada vez que pues monta el pollo, igual que a Lamine no le pagan un duro porque haya racismo contra su persona, y cuando lo hay, pues dice que no pasa nada, que aquí paz y después gloria, y eso quiere decir que está haciendo muy bien su trabajo y que son unos picaos, el otro pues para el partido. Claro, porque él decide que para el partido. No sé si es aquí donde lo dice. No sé si es aquí donde lo dice. No sé si que dice que paró el partido Vinicius. ¿Sabes? Dice, vamos, no fue aquí, pero vamos, yo creo que en un lado he leído que dicen y Vinicius paró el partido. O sea, con dos cojones lo para él, que me parece muy bien, si te están atacando racistamente, pero claro, lo que no me parece normal es que le metan 5 partidos al Valencia, que luego tras el recurso se quedaron en 3, que son 3, no son 5, pero son 3, un cierre parcial del estadio, y 45.000 pavos, 45.000 pavos. Al Madrid 0.000 pavos y 0 partidos de cierre parcial de la zona de la que vinieron los insultos racistas, que fueron de la misma naturaleza que los que en su día recibió Vinicius en Valencia. A Valencia le metían 5 partidos, que quedaron en 3, y 45.000 euros de sanción. Los tipos no podían entrar en 2 años al estadio, pero es que, cuidado, que es que esto no se queda aquí. Esto no queda aquí ni muchísimo menos, ¿vale? Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner otra cosa que es esta. Los tipos que insultaron a Vinicius, aquí es donde dice que Vinicius paró el partido. Los 3 fueron identificados horas después de que el brasileño parara el partido Valencia-Real Madrid en 2023. Deberán estar 2 años alejados de los estadios de fútbol. 8 meses de cárcel. 8 meses de cárcel. Y a los del Madrid, 4.000 euros o 5.000. 4 uno, 5.000 otro, creo recordar. 8 meses de cárcel, 2 años sin poder entrar a un recinto deportivo, y a los otros le meten, a los del Madrid, unos eurillos y un añito, la mitad en cuanto a tiempo alejado del terreno de juego, y unos eurillos contra 8 meses de cárcel. 8 meses de cárcel, es decir, gente que a partir de ese momento tiene antecedentes penales, ¿vale? Es verdad que al ser un delito menor, al año, me parece, o al medio, entre 6 meses y un año, no lo sé porque yo de esto tampoco entiendo mucho, se les borran los antecedentes, pero durante por lo menos 6 meses, que yo recuerde, tienen antecedentes penales y no pueden acceder pues a puestos de trabajo y a según qué ayudas, etcétera, porque tienen estos antecedentes. A los del Madrid son aficionados de primera, son VIP, y viajan en clase, en clase de lujo, pues no se les sanciona, no se les dice nada, se les pone una multita y de ir a la cárcel nada, ¿no? Claro, todo esto además se pega de leche. Yo voy a seguir presentando más cosas para ver, para que veáis un poquito todo lo que yo he ido viendo por las redes respecto a estos temas. 1 año de prisión, 1 año, esto ya no son 8 meses, para el aficionado que profirió insultos racistas contra Vinicius en Mallorca, ¿vale? 1 año. Yo aquí me voy a ir para abajo, me voy a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y llego aquí a Javier Tebas. Javier Tebas dice lo siguiente: no habrá cántico racista en un estadio sin condena penal. ¿eh? Y cuando habla de cántico racista, habla y lo aclara, ni gritos ni cánticos, ni gritos ni cánticos, ¿vale? Y él, pues aquí se jacta, no habrá grito, cántico racista en un estadio sin condena, es decir, un grito o un cántico. No es lo mismo un cántico que a lo mejor lo hace un grupo de personas que un grito que lo hace una persona, ¿vale? Entonces, no habrá, ¿hasta cuándo, Javier Tebas? Impresentable. ¿Hasta cuándo no habrá un cántico racista sin condena penal? Hasta que lo haga uno del Madrid, ¿no? Que por cierto, ayer aclaraba una de las pocas cositas que dijo antes de cerrar rápidamente este capítulo, Uría, que no se menciona de qué club son los tipos que han sido condenados a tan irrisoria multa por los cánticos racistas. Son en un estadio de un partido y pertenecen a un equipo, no te dicen
no te dicen Real Madrid por ningún lado. O sea, la mafia sigue mafiando, haciendo cosas de mafia. Aquí lo que pasa, amigos, porque el Valencia, yo creo que ya os he presentado todas las cosas. Fíjate, un año le meten a otro por insultos racistas a Vinicius, claro. ¿eh? Y 8 meses le meten a los 3 por insultos racistas a Vinicius. Y sin embargo, bueno, pues a Lamine Yamal se le puede decir de todo, que aquí no pasa nada. Al Valencia le cierran el estadio, al Atlético de Madrid le cierran el estadio, pero claro, yo os expliqué una cosa en su momento, también os quería poner esto. Esto es lo que sacó algún medio, claro, te tienes que ir a unas páginas absolutamente iusport. Bueno, iusport, esto es como, para mí esto es iluso sport. Courtois podría ser sancionado con 4 partidos por provocar al público del Metropolitano. Eso fue en aquel momento en el cual nos llevaban y nos hacían referencia al Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. Artículo 98. Provocaciones al público. Provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que por producirse, como consecuencia de ello, incidentes graves, la infracción fuere constitutiva de mayor entidad, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos. Es decir, 4 a 12 partidos es provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito. Pero dice que si además se produce, como consecuencia de ello, se producen incidentes graves, la infracción puede ser de mayor entidad, de esos 4 a 12. Bien, ahora mismo Courtois está cumpliendo la friolera cifra pues de 0 partidos. De 0 partidos de sanción, teniendo en cuenta que provocó al público y que provocó incidentes graves. Bien, yo en su momento os expliqué esto, lo he dicho antes de pasada y os lo voy a decir ahora un poquito más pausadamente. Todo lo que proviene del Real Madrid está minuciosamente preparado por el Real Madrid, por el subnormal del Tebas, que les baila el agua y que lo tenía todo preparado también para el día del Metropolitano, por el árbitro de turno que tiene la consigna de hacer exactamente lo que digan los jugadores del Real Madrid, y por Florentino, faltaría más, que es el que anda detrás de todos los hilos que mueven el fútbol mundial. Con lo cual, pues pensar que el fútbol pueda ser un deporte justo, equitativo, noble, etcétera, pues hay que ser un iluso de cojones. Como la página EU Sport, O sea, no viene. Esto no te lo puso Marca, no te lo puso el AS, no te lo puso el País, no te lo puso el Mundo, no te lo puso la COPE, no te lo puso la SER. No, te tienes que ir a la página EU Sport. Y tócate los cojones, que además es una página legalista de deportes. O sea, no te lo puso ninguna página normal y corriente de las de toda la vida o de las de información habitual del deporte. No. Eso se callaron como putas el hecho de que Courtois debería haber sido sancionado de 4 a 12 partidos mínimo. Mínimo porque te dicen que si los incidentes por razón de esto son graves, hubiera una mayor sanción. Pero bueno, aquí paz y después gloria. 0 partidos para el que provoca a la afición. Lo que os dije en este momento es que todo estaba orquestado. Y también se refrenda con las palabras del gran de Rozas en la tertulia de Radio Marca diciendo que sucedió lo que todos estábamos esperando. Es decir, estaba todo muy bien preparado, muy bien provocado por la prensa, muy bien adulterado todo para intentar que alguien cometiera el error de meterse con Vinicius. Y estaba todo preparado para el protocolo antirracismo, que se recordó el viernes antes de la celebración del derbi en el Metropolitano. Se recordó cuál era el protocolo antirracismo para que todo el mundo viera que se sabía cuál era el protocolo, que eso era lo que podía pasar y que eso era lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando caen unos mecheros, los jugadores del Real Madrid se van al árbitro y dicen, vámonos aplicando el protocolo antirracismo. Y el árbitro, como era lo que tenía ensayado y lo que tenían ensayado los jugadores y lo que tenía ensayado el Real Madrid y lo que había dicho Florentino, lo que había dicho Tebas y lo que habían dicho las instituciones y la prensa, aplican al Atlético de Madrid el protocolo antiviolencia. Perdón, antiviolencia, ya estamos con gilipolleces. El protocolo antirracismo. El protocolo antirracismo nada tiene que ver con el que se aplica cuando hay lanzamiento de objetos, que se supone que se debe avisar varias veces antes de proceder a ningún tipo de medida adicional, que tiene que avisar megafonía, que tiene que pasar según qué cosa. No, aquí estos deciden que se largan. Que aplican el protocolo antirracismo a un lanzamiento de mecheros, que no da, por cierto, a nadie. Entonces, la propuesta de antiviolencia incluye el parón de 15 minutos, que estos lanzamientos
cuando propone Antiviolencia cerrar 2 semanas el estadio completamente, el cierre total del estadio metropolitano, para que paguen 70.000 tíos por algo que han hecho 6 o 7, que no le ha dado a nadie y que no tiene ni la mitad de gravedad que los insultos racistas que se profirieron en el estadio del Bernabéu, o también conocido como la Pocilga, bueno, pues se aplicó todo lo antirracismo a una situación que nada tiene que ver. No es que se tuvo que parar el partido, no es que se paró el partido porque se aplicó un protocolo que no correspondía. Por eso se paró el partido, 15 minutos. No es que hubo invasión de campo, no hubo invasión de campo. Cuando ya no había nadie y fueron el entrenador y el capitán a hablar con el público para que se tranquilizara, para que permitieran que acabara el partido con normalidad, pues hubo uno que se bajó a hablar con ellos. Pero no hubo una invasión de campo, hubo uno que pisó el campo, no hubo una invasión con animosidad violenta, no hubo uno que se bajó a hablar con el entrenador, o uno o dos, pero no fue nadie invadiendo el campo mientras se jugaba el partido, interrumpiendo el partido, con ánimo de violento, con ánimo de que hubiera un incidente, no, se bajaron a hablar un momento con el entrenador y el capitán, porque con el bullicio del estadio muy probablemente o te pones al lado o no escuchas. Pues se pusieron a hablar ahí a pie de campo, detrás de la portería, junto a la grada. No fue una invasión de campo, pero se pone que se invade el terreno de juego. Eso es cogernosla con papel de fumar para ver si le podemos meter más puro al Atlético de Madrid. Pero claro, luego al Real Madrid, bien que hemos dejado al Real Madrid fuera de una sanción que tendría que haber sido exactamente la misma que la del Valencia. Pero ¿qué os dije yo cuando Antiviolencia vino con esta sanción? Mirad, no está legislado. Antiviolencia, para el dedo, mira por dónde le viene el aire y se le ocurre lo que sea, que se le ocurra. No tiene, oye, mira, si tú dices tal, esta sanción. Si tú dices Pascual, esta otra. Si tú haces esto otro, esta otra. Esto no está en ningún sitio. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tú pones una hoja con las cositas, el día que le cierras al Valencia 5 partidos, aunque luego se lo rebajes a 3, el día que decides que le cierras 5 partidos al Valencia, una zona de la grada de animación, estás ejerciendo jurisprudencia respecto a cuando pase lo mismo y luego llega el día que lo hacen los del Madrid y les tienes que meter los mismos 5 partidos que reclamen y que se queden en 3. Pero resulta que no, que como no hay nada legislado, tú puedes decir que lo del Valencia fueron 5 partidos y lo del Madrid no es nada. Porque una cosa es donde se quede la sanción después del recurso y otra cosa es la sanción que solicita Antiviolencia y que el comité al final ejecuta. ¿Qué es lo que pasa? Que al Valencia le metieron 5, que luego lo rebajaran a 3 ya es otra cosa. Al Atleti le metieron 3, que luego lo rebajaran a 1 ya es otra cosa. Pero es que al Atleti son 3 más 2. El Valencia, que tiene los tribunales el hecho de que al Atlético de Madrid le rebajaran 3-1 como agravio comparativo, me parece que el Valencia ahí tiene razones para estar cabreado y sobre todo después de lo de ayer, pero el agravio comparativo no es el Atlético de Madrid, amigos del Valencia, porque al Atlético de Madrid le metieron 3 más 2, que son 5, igual que al Valencia, y le bajaron los primeros 3-1, que 1 más 2 siguen siendo 3, ¿vale? Esos 2 que propone Antiviolencia siguen siendo los 3 que le metieron al Valencia. Pero es que los 2 últimos los proponen cierre total, no parcial. O sea que no hay tanto agravio comparativo, teniendo en cuenta que al Atlético de Madrid le aplican el protocolo antirracismo cuando han caído unos mecheros al campo. Eso de racismo tiene poco o nada. Pero como era el protocolo que tenían ensayado, que ya tenían previsto, que ya venía todo eso preparado, claro, ¿qué pasa? Que Lamine Yamal no tiene nada previsto, no tiene ningún circo, no han hablado con el árbitro, no han hablado con la federación, no lo ha impulsado la liga, no lo ha impulsado Florentino, ¿no? Como el Barcelona va ahí a jugar un partido y cuando insultan al jugador, el jugador pues se lo toma un poquito a coña, pues resulta que aquí paz y después gloria, porque como no monta el pollo, no, mira, es el mismo insulto. Lo que pasa es que hay uno que lo tiene todo muy preparadito porque gana dinerito con la tontería esta del racismo, ¿eh? Y el otro que no gana dinerito y que no lo tiene preparadito, pues no se queja. Pero que uno se queje o no se queje no quiere decir que el acto sea exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Que uno vaya con el pollo preparado de antemano y que el otro vaya a jugar un partido de fútbol tranquilamente, no hace diferente dos acciones que son realmente iguales. Lo que pasa es que uno es el Madrid y el otro es el Barcelona. Uno es el Madrid y el otro es el Valencia. Uno es el Madrid y el otro es el Atlético de Madrid. Y entonces, aquí, cuando uno es el Madrid, al Madrid no se le toca.
Cuando uno es el Madrid, al Madrid se le respeta. Cuando uno es el Madrid, al Madrid no se le insulta. Cuando uno es el Madrid, te cagas y te meten la sanción del siglo. Cuando el Madrid es el que la hace, aquí no hay sanción. Aquí al Madrid no se le reprocha nada, pues un club blanco cuya bandera no empañe, no sé qué más hostias, pero son una panda de piratas y de mafiosos y de hijos de la grandísima puta que hay que darles de comer aparte. Aquí hay unos clubes que son sancionados, que son insultados, que tal y cual, y aquí no pasa nada. Se sanciona al Atleti con toda la dureza, con todo el peso de la ley, se sanciona al Valencia con toda la dureza y con todo el peso de la ley. Cuando lo hace el Madrid, aquí se sanciona a dos aficionados, muy poquito, muy livianamente, nada de 8 meses de cárcel, nada de un año de cárcel, nada, una multita y fuera. Cuando lo hacen los del Valencia, 8 meses de cárcel. Cuando lo hace uno de Mallorca, un año de cárcel. ¿Esto qué es? Cuando se insulta a un jugador del Barcelona, no pasa nada. Nada, si no es tan negro, ¿no? Negro, pero no tanto como para que ese insulto le pueda sentar mal. Hombre, no me jodáis. Señores de antiviolencia, sois unos sinvergüenzas. Los políticos, callaos. Aquí todo el que no pueda obtener un rédito en gambas y gin tonics en el palco del Bernabéu se calla la puta boca. Los de antiviolencia, lo mismo. Venga, vamos a dorarle la píldora al Madrid, proponiéndole de multa, pues eso, el Padre Nuestro y la Ave María de Uría. Pues muy bien, muy gracioso, pero aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Y por su nombre es cagarse en la puta madre del comité de competición, de Tebas, el de no va a quedar ni un insulto racista sin condena penal. Pues aquí tienes dos, amigos. Estos dos o tres o cuatro que han sido condenados, que luego hay otra condena ridícula por ahí de 4.000 euros porque un pavo agredió a dos tipos que iban vestidos con la camiseta del Barcelona. Sea, colega, que es que luego toda esa fama es para el Atleti. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo porque es que te descojonas, macho. Te descojonas. Vamos a ver. Vamos a bajar aquí. Dice, también propone una multa de 4.000 euros y la misma prohibición de acceder al estadio a otro sujeto que agredió violentamente a dos aficionados visitantes por llevar una camiseta del Barça. Eso pasa en el Metropolitano. Eso pasa en el Metropolitano. Bueno. No quiero ni pensarlo, ni pensarlo. Si pasa en el Metropolitano que un pavo agrede gratuitamente a dos aficionados visitantes solo por llevar la camiseta del equipo visitante. No quiero ni pensarlo. O sea que así estamos. Eso es el Bernabéu, eso es la pocilga y eso es lo que se callan. Porque claro, no, es que antes de los partidos, los ultras de Atleti, claro, ¿dónde van los periodistas con el móvil a grabar cánticos? A las previas del Metropolitano, no van a las previas de los demás estadios. Con los demás estadios se reza el rosario antes de los partidos, en la grada, no sé qué, se reza el rosario, se pide a Dios, se dan hermanos, daos la paz. Es un poco lo que se hace en los demás estadios, claro. Tú obtienes la información que te da la gana, la que tú quieres, y la expones. Lo que no haces es ir allí al Bernabéu a obtener la información que podrías perfectamente obtener tranquilamente en el Bernabéu, sin ningún problema. Sin ningún problema. Pues claro, ¿dónde ha salido, en qué medio de comunicación ha salido que dos aficionados del Barcelona fueron agredidos en las inmediaciones del estadio antes del partido? Pues no sale en ningún lado. Pero si alguien le dice que se vaya, dile que se vaya una puta vez a una niña que va con la camiseta de Vinicius, sale en todos lados. Eso pasa en el Metropolitano y sale en todos lados. Ataque racista a una niña blanca. Ataque racista a una niña blanca, ¿cómo es esto? El mismo ataque racista que sufrió Courtois y por eso se aplicó el protocolo antirracismo. Bueno, pues esto es lo que hay. Y esto es lo que había que decir. Y por eso he hecho este vídeo de urgencia. Porque una vez más la mafia vuelve a estafar al fútbol mundial y cuando al Valencia, por no poner al Atlético de Madrid, que también nos aplican el protocolo antirracismo por unos mecheros y nos meten una sanción y nos ponen una propuesta de sanción brutal, igual que al Valencia, pues cuando estas cosas pasan y se sanciona duramente y, sin embargo si esto pasa en el Bernabéu se mira para otro lado, nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos y los tontos y pasamos con una multita y a tomar por culo. O sea que esto es lo que hay y por eso
El trampas es el trampas y por eso el trampas son los ladrones y por eso los ladrones son la mafia, porque siempre, siempre juegan con todo a favor. ¿Que necesitan ayuda del comité? Del comité. ¿Que necesitan ayuda de un árbitro? Le pitan ese penalti el otro día a Rüdiger y ni siquiera se paran a revisarlo. ¿Que necesitan ayuda institucional? Les recalifican en los terrenos de la ciudad deportiva que habían expropiado a un pobre hombre por 2 duros. ¿Que necesitan que no sancionen a su estadio, a su público porque son unos racistas? Pues el comité antiviolencia, los que sean, se hacen los tontos y les ponen una multa de mierda, mientras que a los demás nos caen con todo el peso de la justicia, ¿no? O sea, todas esas cosas de mafias que dan tanto asco y que hacen que la Pocilga, los habitantes de la Pocilga y toda la merengada y los que yo amablemente, muy amablemente, llamo los marketingianos de Florentino, pues se merecen, que es la repulsa de absolutamente todo el resto del mundo futbolístico, porque son una puta vergüenza. Es insoportable convivir futbolísticamente con semejante mafia y con semejante gentuza. Que todo lo que hacen ellos está muy bien, que cuando hacen cosas malas se les ocultan, cuando a ellos les hacen las cosas malas el altavoz es tremendo y aquí va para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, salen todos los medios, ahí salen los políticos, sueltan las gambas, ya no como más gambas, voy a salir y voy a pedir una sanción especial, ya, deja, sujétame el gin tonic, no sé qué tal, o sea, salen todos, antiviolencia, su puta madre, todo el mundo, contra el Valencia, contra el Mallorca, contra el Atleti, cuando insultan al Barcelona, pues da un poco lo mismo, cuando insultan a Lamine Yamal porque no es tan negro. Bueno, esto es un descojone, es una doble vara de medir, es una doble moral de mierda que tienen esta gentuza, que son unos ladrones y que lo único que hacen es llenar de mierda el fútbol, que los que sobran en el fútbol son ellos, que a mí me sobran, que ellos se han hecho los imprescindibles del fútbol, que si no ganamos la Liga, ni ganamos la Champions, ni ganamos nada, el fútbol se muere económicamente, que somos la bandera económica del fútbol y que tenemos que ganar nosotros y que tenemos que ganar el Balón de Oro también. Eso, que es lo que le han vendido a todo el mundo del fútbol. Mira, por mí, que se vayan, que formen ellos una liga con ellos mismos, con el Tacón, con el Real Madrid C y con algún amiguito que tienen, con el Español y algún amiguito estos que tienen, el Atleti y el Bilbao, que son tan amiguitos suyos, que formen ellos ahí su competición y les puedan robar a ellos y nos dejen a los demás en paz. Que se vayan a la mierda, pero ya. Y yo pido a todos los que en teoría defendéis los intereses del Atlético de Madrid que seáis más claros, que seáis más contundentes y si hay que decir un taco, se dice un taco, coño. Que parecemos tontos, que esto no está hecho para niños, que esto está hecho para adultos, para gente hecha y derecha y para gente que entiende que en la RAE vienen todas estas palabras y que aquí no pasa nada. O sea que vamos a ver si entendemos que la defensa del Atleti no puede ser con el freno de mano echado, tiene que ser a tumba abierta. Así que con esta indignación y con este cabreo, buen día y Forza Atleti.